Hola, mi nombre es Cristian Sarmiento y soy docente del curso de preparación universitaria. En esta ocasión lo que vamos a hacer es solucionar el problema número 1 de la guía de problemas número 2, es decir, caída libre y tiro vertical. Lo primero que hacemos cuando queremos solucionar un problema de física es leer completamente su enunciado para hacernos una idea de qué tipo de problema es y qué se nos está preguntando. Entonces, se lanza verticalmente una pelota hacia arriba con una velocidad de 12 metros sobre segundo, desde la cima de un edificio, inclinado el lanzador sobre el borde de modo tal que la pelota no choque con el edificio en su viaje de regreso. La pelota llega al piso 6.4 segundos después de haber sido lanzada. A. Halle la altura máxima que alcanza la pelota. B. Encuentre la altura del edificio. Y C. Calcule la velocidad de la pelota en el instante que llega al piso. Como vemos, el enunciado nos está dando ya algunas claves importantes. Por ejemplo, nos está diciendo que la velocidad inicial, la velocidad con que es lanzada la pelota hacia arriba, de 12 metros sobre segundo. Nos dice además que es lanzada de la cima de un edificio, no desde el piso. Y además nos dice que el tiempo en el que la pelota se demora en llegar hasta la velocidad, hasta la altura máxima y caer hasta el piso es de 6.4 segundos. Es decir, ya tenemos unos elementos. Una forma de ver este problema de forma esquemática es mediante este pequeño video, en el cual, como vemos, la pelota sube y luego baja hasta que llega al final. Noten, de nuevo, cuando lo vuelvo a pasar, que la flecha, que realmente es el vector velocidad, va disminuyendo a medida que va subiendo la pelota, y eso es por la acción de la gravedad que desacelera el objeto hasta llegar a un punto cero, que llamamos la altura máxima, que es lo que se nos pregunta en el punto A, y luego baja y empieza a crecer, pero esta vez ya es un vector velocidad negativa hasta la base. Veámoslo de nuevo. Ahí van viendo cómo disminuye, se convierte en cero y empieza a aumentar de nuevo. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente que necesitamos para solucionar este tipo de problemas? Es las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Necesitamos la ecuación de la posición, que nos dice que I con respecto al tiempo es igual a un punto I sub 0 más la velocidad sub 0 por el tiempo o velocidad inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Noten que esta es la misma velocidad, la misma ecuación que para el movimiento uniformemente variado. Pero en este caso, la gravedad es una constante, que es la constante de la naturaleza, que es la gravedad, que es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Y para la velocidad, entonces tenemos que la velocidad con respecto al tiempo es la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Fíjense que en los dos casos el signo de la aceleración es negativo. Y eso es porque la aceleración de la gravedad en este tipo de movimiento lo que hace es desacelerar el objeto, sea cual sea. El siguiente elemento importante es el sistema de referencia. En este caso podemos elegir dos sistemas de referencia. Uno de ellos es en la base del edificio y otro es en la cima del edificio. Yo les recomiendo fuertemente que siempre usen el sistema de referencia, lo pongan donde inicia el movimiento, porque de esa manera puede ser matemáticamente más fácil. En este caso, I sub 0 va a ser igual a 0 y nos va a reducir un poco la complejidad de la ecuación de la posición. Otro de los ingredientes importantes son las condiciones iniciales o condiciones del problema. La condición número 1 que se nos da es la velocidad inicial igual a 12 metros sobre segundo, el tiempo final que es 6.4 segundos y la posición I sub 0 igual a 0 metros la conseguimos por haber ubicado el sistema de referencia en este punto. Ya con esto podemos empezar a pensar en cómo solucionar el problema. Se nos pregunta la altura máxima. ¿Cuándo llegamos a la altura máxima? Cuando ese vector velocidad se convierte en cero e inicia el movimiento o el descenso. Veámoslo nuevamente, ahí va subiendo 0 e inicia el descenso. Entonces justo ahí, cuando inicia el descenso, es que nosotros queremos saber cuánto tiempo se ha demorado. Y con eso, ¿cómo sabemos eso? Lo hacemos usando la ecuación de la velocidad. En la ecuación de velocidad hacemos que esta cantidad sea igual a 0, que es justo cuando el objeto empieza el descenso. Despejamos t, entonces vamos a tener el tiempo máximo, el tiempo a la altura máxima. Ese tiempo a la altura máxima lo vamos a evaluar en la ecuación de la posición y de esta manera vamos a obtener la altura máxima del movimiento. Veámoslo matemáticamente.
Entonces tenemos la ecuación para la velocidad, reemplazamos las condiciones que tenemos, que es 0 para esa velocidad en el punto máximo, 12 metros sobre segundo para la velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo. Despejamos el tiempo, en este caso es 12 sobre g, siendo g igual a 10, y tenemos que t es igual a 1.2 segundos. Este es el tiempo que se demora la pelota en llegar a la altura máxima, que ahora vamos a reemplazar, a evaluar en la ecuación de la posición. Entonces, la ecuación de la posición en un tiempo t igual a 1.2 segundos, tenemos de nuevo i sub 0 es 0, la velocidad inicial t sub 0 también es 0 en los dos casos. Operamos y obtenemos que la altura máxima es igual a 7.2 metros. Listo. Ahora, para el punto B se nos pide que encontremos la altura del edificio, es decir, cuando el movimiento termina. En este caso terminaría en 0, ¿no? Veamos de nuevo el problema. La pelota sube, llega a un punto máximo, empieza a elevar, pasa por la cima y llega finalmente a 0. Entonces, para encontrar la altura del edificio ya tenemos un dato que es muy importante. Y eso es que el tiempo final es igual a 6.4 segundos, es decir, el tiempo en el que se hizo todo el movimiento. Lo que vamos a hacer acá es evaluar ese 6.4 segundos en la ecuación de la posición. Entonces, ¿qué vamos a tener? De nuevo, i sub 0 va a ser igual a 0, 12 metros sobre segundo para la velocidad inicial, pero en el tiempo vamos a reemplazar por el tiempo final, que es 6.4 en las dos partes de la ecuación. Operamos y finalmente encontramos que la altura del edificio es menos 128 metros. Entonces decimos, bueno, pero menos 128 no es una altura. ¿Por qué nos da negativo? Nos da negativo porque nuestro sistema de referencia fue puesto en la cima del edificio. Así que todo lo que está abajo de esa cima va a ser negativo. Eso quiere decir que las matemáticas no son las respuestas absolutas, sino que los números que nos dan las matemáticas tenemos que ponerlos en contexto. Ponerlos en contexto quiere decir que la altura es 128 metros positivo. Ahora, para el punto C, en el cual se nos pregunta la velocidad de la pelota en el instante que llega al piso, es decir, cuánto vale la magnitud de este vector velocidad justo en este punto. ¿De qué manera podemos saber eso? De nuevo, tenemos el tiempo final. Este tiempo final es la clave del inciso B y C. Lo que hacemos es evaluar ese tiempo final en la ecuación para la velocidad. Ya tenemos también la velocidad inicial, que es 12, tenemos la gravedad, tenemos el tiempo, simplemente evaluamos y ya está. Aquí tenemos la ecuación, 12 metros por segundo para la velocidad inicial, 10 metros por segundo cuadrado para la gravedad, 6.4 segundos para el tiempo final, y tenemos que la velocidad evaluada en 6.4 o velocidad final es igual a menos 52 metros. De nuevo, este vector con respecto a nuestro sistema de referencia es negativo, y aquí las matemáticas sí no lo dan exactamente porque sostiene el signo del sistema de referencia. Es muy importante que en este tipo de problemas tengamos claro que cuando elegimos el sistema de referencia lo tenemos que sostener en cada uno de los incisos que tenemos, no lo podemos ir cambiando a medida que nos van haciendo nuevas preguntas. Bueno, con esto terminamos este problema. Recuerden por favor visitar cada uno de estos enlaces en los cuales pueden encontrar todo el material para seguir solucionando los problemas, las guías, todo, y además un foro de consultas en el cual pueden hacer preguntas que atentamente responderemos. Hasta la próxima.